Hola gente, mi nombre es Ignacio Strau y les doy la bienvenida a Fact the Grid. El día de hoy charlamos con Mariela D'Angelo. Ella es Strategy Director en InPlace, un estudio que fundó en 2014 junto a sus amigos Ignacio Esbarra y Cristian Veloro. En él se especializan en el desarrollo de proyectos de comunicación sobre espacios físicos, siempre apuntando a mejorar la experiencia de las personas, generando entornos amigables, accesibles y entendibles. Otra de sus pasiones es la docencia, un rol que ejerció por 22 años y donde llegó a coordinar taller de diseño en comunicación visual 5 en la Universidad Nacional de La Plata. Espacio curricular donde los alumnos realizan el proyecto de graduación de la carrera. También participó en proyectos de investigación, tanto para la Universidad Nacional de La Plata como la Universidad de Palermo. Espero que disfruten la charla tanto como la disfruté yo. Bueno, ¿cómo andás, Mariela? Ya estuvimos charlando un poquito, pero bueno, nada, está bueno saludarnos de vuelta para las cámaras, para que la gente nos vea que somos seres humanos y que estamos charlando, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Cómo Bien, estás? bien, muy bien, ¿Es la Nacho, todo primera, perfecto. es la Decime. primera vez que tenés así una entrevista, una cosa así, Eh, grabar un podcast? sí, grabar un podcast es la primera vez que lo hago, sí. Así que Bueno, pero estamos probando por primera vez. Bueno, pero hablar en público sí has tenido experiencia porque, bueno, la experiencia de docente te ha dado la posibilidad de charlar y hablar Sí, para un sí, montón sí. de personas, así que ya, eso Sí, creo que eso ya ni estás hablar. tranquila por ese lado. Sí, tengo Che, bueno, esa empecemos posibilidad. charlando un poquito de lo que es InPlace, cómo nace, cómo me podrías contar por ahí los inicios de cómo arrancó, cómo se juntaron y dijeron, che, vamos a hacer un estudio o cómo Dale. fue. Sí, genial. Bueno, InPlace fue un poco un proyecto que se fue gestando de a poco mientras nosotros somos tres socios, digamos, sí, tres fundadores, tres socios fundadores principalmente, después hoy somos un equipo un poquito más grande, pero el origen o la génesis del estudio fue inicialmente en un momento en el que todos teníamos nuestros propios estudios, estábamos en otros proyectos, decidimos para un concurso en particular juntarnos a trabajar juntos como amigos que se juntan a trabajar para llevar adelante un proyecto. Que era un proyecto que tenía como directriz principal el espacio, que era un área que nos interesaba y también habíamos compartido algunos años la docencia en ese área, entonces nos juntamos, hicimos este proyecto para participar de este concurso en 2010 y, y bueno, con la suerte de que ese concurso obtuvo el primer premio, en esa oportunidad, que fue un concurso para el Parque de la Memoria en la ciudad de Buenos Aires. Después de esa experiencia todos quedamos un poquito con esa voluntad, esas ganas, che, hay que hacer algo acá, esto está buenísimo, es un área recontra inexplorada. Ustedes Eh, antes que tenían otros estudios separados, distintos, no hacían este tipo de trabajos, ¿no? Tuvimos O lo hasta, hacían de muy... hecho, desde ese punto, que fue 2010, hasta el 2015, que decidimos empezar con el proyecto InPlace, seguimos manteniendo esos proyectos por separado. No, no. Cada uno de Claro, nosotros sí. se dedicaba, hacía, por supuesto teníamos agencias de diseño, pero con distintas orientaciones. Ellos trabajaban más en el área de branding. Yo era también socia de un estudio más, diría, polirrubro, por mencionar de alguna manera, pero hacíamos un poco de todo, pero tenía el foco en servicios a otros profesionales del diseño y muy orientado a la impresión y a la editorial y todo lo que tenía que ver con un universo que hoy parece prácticamente inexistente, que era el universo de la impresión. Y bueno, y aparecieron estas ganas inicialmente y después, como eran así espasmódicas, digamos, cada tanto, che, tendríamos que hacer algo sobre esto, che, tendríamos que hacer algo sobre esto, hasta que en una oportunidad, varios años más adelante, nos juntamos para ver si hacíamos de eso un proyecto real, y nos llevó unos días pensarlo, tomamos la decisión y lo encaramos. Dejamos lo demás y nos pusimos con esto de cero. O sea, fue Y un día en específico que dijeron, che, vamos a
a dedicarnos al 100 a esto? Sí, nos ¿Tuvo esa reunimos, decisión? estuvo esa decisión, nos reunimos, che, podríamos hacer esto, nos gustaría trabajar juntos. En realidad la motivación era, che, podríamos juntarnos y trabajar juntos. Esa fue la motivación inicial. Y un poco mi perspectiva era, bueno, si vamos a trabajar juntos, tiene que ser en otra cosa, en algo diferente, algo que realmente como que valga el riesgo, ¿no? Como que valga el salto. Si voy Claro. a abandonar esto, que yo y ellos, o sea, todos estábamos cómodos, más o menos cómodos en lo que hacíamos, con algunas, por supuesto, quizás necesidades de explorar cosas nuevas o estas ganas de desafiarnos. Pero un poco la necesidad era, si vamos a trabajar sobre lo mismo, no tiene tanto sentido. Si vamos a dar este salto, démoslo en serio y probemos con algo que realmente nos interese, que nos motive, que sea diferente. Y encontramos un poco en lo que hacemos hoy con InPlace un nicho inexplorado del diseño, o poquito explorado en realidad, porque sí había gente trabajando y gente que hacía cosas y las hacía muy bien, pero no veíamos que haya demasiado de eso. Y de hecho fue muy nuevo para nosotros también. Tuvimos que terminamos de entender a qué nos estábamos dedicándonos, sería. Así que Claro. fue lindo. ¿Y cómo es trabajar en un área del diseño así tan particular, no? Porque es muy, Bueno, o sea, yo conozco así de nombre muy pocos estudios que se dedican a eso, o como que andan como en un radar un poco más, más abajo, como que no se ven tanto, ¿no? Pero claro, sí, obviamente hay alguien que lo no hace. están en el top, en el top 10, ni en el, no son trend topic los estudios que hacen lo que hacemos, pero bueno, la realidad es que es una disciplina súper emergente también. Bueno, para el que no sabe lo que hacemos, nosotros nos dedicamos al diseño en espacios físicos. Trabajamos, digamos, operando sobre los espacios físicos de distintas aristas o distintas maneras, pero trabajando básicamente sobre mejorar, optimizar o ofrecer una experiencia en el espacio físico diferencial, que puede estar acompañando a una marca, es decir, desde el environmental branding, o puede ser también para potenciar el uso de un espacio que tiene un destino funcional específico. Y lo hacemos a partir de distintas disciplinas, que eso también fue lo que te cuento con lo que nosotros nos fuimos encontrando. En español se llama diseño experiencial, quizás la disciplina que engloba todo esto, pero en realidad entran varias disciplinas en juego, que es desde lo que se conoce acá como señalética o señalización, la ambientación gráfica, el arte aplicado, las instalaciones, lo que es la ambientación de marca. En definitiva, es caracterizar a los espacios y darles un tono de voz particular que ayude a proyectar una marca, a proyectar una identidad y acompañe toda una propuesta estratégica de las marcas en muchas ocasiones, y en otras de los espacios que tienen una función específica, como puede ser un hospital, una terminal aeroportuaria, o sea, que tienen un destino, una función y necesitan que las personas se puedan manejar con determinada autonomía, bueno, conseguir que la experiencia de uso de esos espacios tenga la mejor performance posible de forma autónoma. Claro, eso por ahí tiene más que ver con la usabilidad, ¿no? Con la que, Tiene mucho que ver con la usabilidad, sí, y después con la experiencia, serían como y las con la dos. experiencia. Sí, tiene que ver, o Y sea, por eso yo digo que en definitiva no se distancia tanto de otras disciplinas del diseño. De hecho, nosotros trabajamos en un marco desde, digamos, una perspectiva humana, digamos, los proyectos de diseño y con diseño centrado en personas. Tenemos ese tipo de abordaje en muchos de nuestros proyectos, por lo tanto, la usabilidad, la posibilidad de que el espacio responda a necesidades concretas y realmente sume valor en la experiencia de las personas es casi como la columna vertebral de todos los proyectos. claro, y poner, ¿cómo sería el proceso de trabajo que ustedes hacen? O sea, desde el día uno que llaman, nadie va a llamar por teléfono, pero vamos a hacer como que llaman por teléfono y Sí. te dicen, che, mirá, tengo que trabajar sobre este espacio. ¿Cómo serían los pasos a seguir? Bueno, hay quienes llaman por teléfono. Te voy a contar un poquito cómo podemos nosotros llegar a un cliente o llegar a un proyecto, en realidad, más que a un cliente, porque
hay distintas variables. Nosotros trabajamos a veces con clientes directos, lo que es en un modelo de negocio cliente, por decirlo de alguna manera, y en ese caso si un cliente nos contacta con una necesidad concreta, nos expone su necesidad y nosotros a partir de ahí armamos lo que sería un pautado proyectual, una propuesta estratégica de abordaje de su problema y le presentamos una planificación que a nuestro entender resuelve el problema que nos presenta. Pero en muchas otras oportunidades nosotros trabajamos con intermediarios. Trabajamos, por ejemplo, con estudios de arquitectura. Es un trabajo muy interdisciplinar el que hacemos nosotros. Porque para conseguir que los espacios tengan el carácter que necesitamos, no alcanza con nuestra disciplina, no alcanza con la comunicación aplicada, ni el branding, ni la señalización, ni el diseño de información. No alcanza con las disciplinas que abordamos. Más allá de que nosotros trabajamos internamente vinculados a arquitectos en el equipo, muchas veces también trabajamos para estudios de arquitectura que terminan siendo los intermediarios entre nosotros y el cliente final, y nuestro cliente pasa a ser el estudio de arquitectura. En un proceso de proyecto de gran escala, el estudio de arquitectura identifica necesidades de comunicación en el espacio, o la necesidad de ambientación o caracterización de determinados escenarios dentro de ese espacio, y ahí nos convoca para que nosotros sumemos nuestra expertise como asesores en ese área. Entonces terminamos trabajando como un asesor más en estos megaproyectos de arquitectura que abordan algunos estudios de arquitectura. Por lo tanto, tenemos... No pasa nada. Tenemos esas dos experiencias que son básicamente la forma en que nos llegan los clientes a nosotros. Sí. ¿Y en qué etapas suelen entrar a trabajar ustedes? O sea, supongo que debe haber un montón de situaciones, pero también me imagino que debe haber una situación ideal o que a ustedes les gusta más participar. Sí. Bueno, cuando recién empezamos, que tampoco como te contaba, no entendíamos demasiado nosotros tampoco en qué nos estábamos metiendo, nos pasaba muchas veces que el contacto era sobre el final de los proyectos. Cuando ya el proyecto estaba concluido, prácticamente ejecutado, identificaban la necesidad del cartel, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces nosotros notábamos que entrando en ese momento del proyecto, la forma en que nosotros podíamos sumar valor o incidir era prácticamente nula. Y entonces se limitaba mucho nuestro campo de acción. De esa forma fuimos de alguna manera encontrando también estrategias para que nuestros clientes entiendan cuáles eran nuestros procesos y que nuestros procesos necesitaban arrancar desde el principio. No siempre desde el principio, por ejemplo, en un proyecto urbano, un proyecto arquitectónico, pero sí desde una etapa inicial donde en algún momento proyecto urbanístico o proyecto arquitectónico y proyecto de diseño de experiencia puedan trabajar conjuntamente de la mano para sumar, para así generar una sinergia en el trabajo y lograr que esa experiencia sea realmente una experiencia de impacto para los usuarios o para las personas que van a hacer uso de esos espacios. Hoy te diría que ya logramos al menos esta forma de trabajar. Entramos generalmente en instancias tempranas y trabajamos en simultáneo con los procesos de trabajo de otros profesionales. Eso trae otros problemas, como por ejemplo la dilatación de plazos. Nuestros proyectos son proyectos de largo plazo y muchas veces esos plazos no son nuestros plazos, sino que son plazos del proyecto. Entonces a veces tenemos en carpeta un proyecto 2 años, 3 años, y no tiene que ver con nuestra tarea puntualmente, pero por ahí un estadio está 2 años en obra y nosotros estamos esperando esa obra, pero necesitamos incidir en distintos momentos de esa obra, ¿se entiende? Claro. O sea, te va demorando, pero porque es un proceso más largo el de la obra en sí general. Capaz ustedes tienen que hacer aplicaciones en tiempos distintos. Claro, nunca lo había pensado, pero es todo un problema. Pero también está bueno.
está bueno, lo que genera son dinámicas distintas a las dinámicas a las que, no sé, por ejemplo, en toda mi experiencia laboral previa yo estaba acostumbrada. Uno recibía un proyecto de diseño, le ponía un plazo, lo terminaba en ese plazo, días más, días menos, y lo entregaba. Y en este caso, y por lo general, entonces los proyectos terminaban siendo secuenciales. Empezaba y terminaba uno, empezaba y terminaba otro, o como mucho se me solapaban 2 o 3. En este caso nos pasa que a veces estamos trabajando con 20 proyectos en carpeta y mucha gente que nos conoce dice, ¿cómo hacen para trabajar en tantas cosas en simultáneo? Y es lo que tenemos que hacer para poder No llevarlo, queda otra. claro, en esos tiempos, porque si no esa dilación también hace que, necesitamos que comercialmente el estudio fluya, funcione, necesitamos mantener ocupados los recursos, ocupados nosotros. Entonces nos pasa eso, que muchas veces estamos trabajando en muchos proyectos en simultáneo, pero que tienen, digamos, una vida o un ciclo de vida largo, o al menos de mediano plazo. Claro. ¿Y cómo hacen? Por ejemplo, yo he visto que tienen proyectos para en otros países, en otros lugares. ¿Cómo trabajan los proyectos remotos? Me imagino que esto tiene mucho de ir al espacio, verlo, estar ahí. Y ¿cómo se trabaja un proyecto remoto de este estilo? Sí, nosotros, como te contaba, el estudio nace en 2015. Inicialmente fue toda una ardua búsqueda de contactos, de golpear puertas, de tratar de conseguir clientes locales. No teníamos un portfolio porque ninguno en las agencias o en los estudios que trabajamos anteriormente nunca habíamos hecho trabajos de esta naturaleza. Lo que habíamos hecho no tenía el alcance de los proyectos que queríamos hacer, entonces teníamos que generar portfolio. Y eso fue lo que empezamos a tratar de hacer esos primeros años. En el 2018 recibimos un contacto de un cliente de afuera, un cliente de Estados Unidos, que había visto nuestro portfolio en Behance. Por eso la construcción de portfolio es súper importante, que uno a veces entiende que es una demanda de tiempo y de recursos muy grande, pero a su vez es la carta después de presentación que uno tiene para que esa rueda empiece a girar de alguna manera, ¿no? Había visto un proyecto y casi circunstancialmente le había gustado la resolución de ese proyecto en particular y quería algo de características similares para un proyecto que tenía que desarrollar. Y ese cliente terminó siendo, hicimos ese proyecto, le gustó trabajar con nosotros, le resultó productivo, viable, quedó encantado, por decirlo de alguna manera, y resultó ser un gran proveedor de proyectos a largo plazo. Con el tiempo establecimos un vínculo comercial y hoy tenemos una especie de sociedad donde nosotros somos el equipo de diseño de esta empresa, que es una empresa americana. Por eso es que tenemos clientes una gran cantidad de clientes ahí en el área de Silicon Valley, que es el área donde opera esta compañía para la que trabajamos como equipo de diseño. Además de nuestros clientes de acá locales. Pero qué y la metodología, cuestiones distintas, sí, como eso, qué cosas... Sí, ¿Qué cosas por ahí cambian al trabajar remoto? Me imagino que, no sé, por eso es lo que te decía, de por ahí ir al espacio, ir a verlo, entender, porque lo entendés de otra manera, me imagino, ¿no? Cuando estás ahí a que verlo por fotos o por otra... Totalmente, sí, es otra metodología e incluso implica también otras formas de abordaje distintas a las que nosotros llevamos adelante con los proyectos acá. Te hablaba antes de este abordaje que en general buscamos hacer con los proyectos locales, que es un abordaje de diseño centrado en personas, que muchas veces implica talleres conjuntos con las personas que van a hacer uso de esos espacios. Hacemos talleres inmersivos, talleres de ideación conjunta, de co-creación, que después derivan en toda una etapa inmersiva bastante importante, que pasa todo eso a su vez acompañado de un relevamiento del sitio, que pasa luego a una etapa de anteproyecto real, donde empezamos recién a trabajar o a diseñar, pero con todo el soporte de esa inmersión inicial como principal disparador de ideas, ¿no?
En el caso de los proyectos para afuera, ya la operativa es diferente. Todo eso nosotros lo recibimos a través de un brief que hace o el cliente, que el cliente por poner un caso puede ser Google, que tiene un brief con el que sale a buscar distintos proveedores de servicio. Ese mismo brief lo recibimos nosotros y lo reciben otras compañías, y a ese brief se le da una respuesta a nivel de proposal o propuesta de diseño. Ya esa propuesta parte de una instancia proyectual. Ellos con los clientes de afuera tienen muy claramente establecido la etapabilidad de los proyectos y trabajan con instancias iniciales que son de acercamiento a nivel de estilo, pero los briefs en general no surgen de nosotros, sino que surgen de las propias empresas convocantes. Entonces, el abordaje de parte nuestra arranca con moodboards, pero que ya tienen más que ver con estilo y no con contenido. O algunas veces con contenido que viene una línea bajada desde el cliente, y lo que nosotros hacemos es aportar a nivel de idea cómo se podrían reinterpretar esos contenidos para tener lugar en un espacio físico. Y de esa forma se trabaja primero en una instancia de diseño esquemático, una instancia de proyecto, una instancia final de documentación y generación de originales de reproducción técnica, que es lo que después se termina poniendo en máquina. Son 4 instancias de trabajo para nosotros, y allá lo que sí tenemos son project manager, que son los que están todo el tiempo en esa obra o en el espacio, y son los que nos proveen a nosotros la documentación que necesitamos a distancia. Porque más allá de que hemos tenido la oportunidad de viajar y estar en algunos de los lugares para los que diseñamos, esa oportunidad no la tenemos todo el tiempo de poder hacer, o sea, ese trabajo inmersivo que hacemos con clientes locales no lo podemos hacer, ni siquiera de relevo. El relevo en general nos llega a través de fotografías o videos que nos mandan los project managers de los proyectos. Claro. Y bueno, me imagino que también con el tiempo fueron adquiriendo conocimientos nuevos como procesos, cuestiones técnicas y metodológicas. ¿Qué cosas ves que en el futuro que se están aplicando, que te gustaría por ahí indagar más o no sé, qué cosas estás viendo que se vienen en esta área? Bueno, hay muchísima introducción de lo digital y de la realidad aumentada, de lo digital en general, de las instalaciones netamente digitales en todo lo que son que antes eran quizás partes de galerías de arte o obras en galerías, hoy son una realidad en espacios de trabajo, son una realidad en experiencias diseñadas para aeropuertos, por ejemplo, o todo lo que es la conducción guiada en un espacio que quizás nosotros estamos habituados, no sé, al GPS en rutas, pero hoy nosotros visitamos oficinas en Estados Unidos que vos en tu teléfono tenés un asistente virtual que te dirige dentro de la oficina. Yo creo que la introducción de la tecnología y de estas nuevas tecnologías en todo el área disciplinar del diseño experiencial va a cambiar completamente el abordaje profesional, y es súper interesante. También hay una tendencia muy marcada que nosotros notamos desde hace tiempo, sobre todo afuera, y acá también se empieza a ver quizás en menor medida, que es la presencia del arte y el lugar que se le da al artista en los espacios también, o sea, el valor a la obra de arte, y se contempla desde lo proyectual en el diseño, esa presencia, y hoy tiene una gran presencia el arte generativo, que también es algo a tener en cuenta, que es un arte que interactúa con las personas y es algo súper interesante y también un terreno nuevo a explorar. Y después, a nivel de tecnología, hay técnicamente muchas cosas que se hacen que ya son una norma, que pasan a ser norma,
que tiene que ver con el trabajo interdisciplinar. Por ejemplo, para trabajar en algunos proyectos es condición manejar determinadas tecnologías que te permitan trabajar en simultáneo en archivos o en datos generados por arquitectos, por ingenieros, o sea, que todos puedan entrar a esos archivos y operar en esos archivos, y cada asesor pueda operar en esos archivos y que esos archivos sean archivos como únicos y universales de los cuales el cliente después puede hacer uso y generar una historicidad del proyecto, y eso ya es norma condición para poder tomar o no tomar determinados proyectos. Eso a nivel técnico, no sé, hay muchas variables. ¿Eso cuándo realmente se dieron cuenta de que era así? Porque me imagino que al principio no sabían, ¿o no? No, al principio no sabíamos, todo el tiempo vemos que surgen cosas nuevas, y por lo general cuando aparece el requerimiento, porque eso nos pasó, claro. En una oportunidad recibimos un requerimiento para un proyecto para Google, y era requerimiento manejar, o sea, trabajar los archivos o los documentos bajo estas tecnologías. Y bueno, creo que es una metodología ¿Es una metodología o es un tipo de archivo, un tipo de programa? Claro, es una herramienta, es una técnica que hace que todos puedan operar sobre una misma superficie de trabajo. Claro. Pero que sería como, te digo, como AutoCAD, no sé cómo. Claro, sí, pueden ser distintos software, pero bueno, sí, puede ser AutoCAD, pero no es necesaria, o sea, no necesariamente AutoCAD, o sea, no opera con los mismos software que trabajamos nosotros en la actualidad. Ah, ok. O sea, no es un software en especial, sino es una manera de trabajar, más que nada. Es una manera de trabajar, sí. Ah, ok. Eso es interesante, porque hay mucha gente que también tiene las mismas inquietudes que tenían ustedes cuando estaban arrancando, cuando estaban haciendo el concurso, y todavía les encantaría meterse en esta área, que por ahí no encuentran esta información, más que si no hablan con una persona como vos. Está bueno saberlo, me parece. Sí, nosotros siempre que nos vamos encontrando, muchas veces uno se encuentra porque se adelanta, no sé, leyendo un artículo o explorando determinada, no sé, información de tendencia, pero muchas otras veces te encontrás con esta información a través del requerimiento, o te encontrás, claro. De repente aparece como un nuevo requerimiento y aparece esa necesidad de indagar y entender de qué se trata, e incluso entender que en Argentina hay mucha gente formándose también en estas áreas. Hoy muchos estudios muchos estudios de arquitectura para los que nosotros trabajan con especialistas en estas áreas, que hacen que los documentos que ellos sacan después sean adaptables a estos modelos de trabajo. Y eso es algo que es muy novedoso, es muy nuevo, digamos, acá, al menos acá. Claro, empiezan a nacer perfiles para eso. Nacen perfiles especializados que hacen que eso sea posible. Mira qué interesante. Pero la realidad es que con el tiempo se transforman en estándares. O sea, con el tiempo, y los tiempos cada vez son más cortos. Entonces se termina transformando en estándares. Y contame un poco, bueno, eso ya me lo contaste un poquito, pero ¿qué es lo que te enamoró, lo que te gustó de este rubro, de esta área del diseño? ¿Qué fue en ese momento que hicieron ese concurso y dijeron, che, mira, esto me pareció súper distinto a lo que venía haciendo y quiero dedicarme a esto? Bueno, creo que el primer motivador fue trabajar con amigos, que eso estaba bueno, gente que admiraba, que pensaba, bueno, podemos hacer algo bueno, esa confianza en nosotros, en ese talento del otro, en creer que está todo por hacerse también. Eso es el hecho de que sea un espacio que nosotros entendíamos o empezábamos a ver como inexplorado. Sentíamos que había mucho por hacer, que era desafiante también, porque el hecho de que sea inexplorado hacía que tengamos pocos referentes a quienes mirar.
porque por ahí en otras áreas donde incluso yo me dedicaba desde la docencia o lo veía desde mis amigos que trabajaban o mismo donde yo trabajaba, yo tenía una expertise ya desarrollada, entonces sabía quiénes eran los referentes, sabía a quién mirar cuando quería saber hacia dónde ir, y acá eso no lo veía con tanta claridad, no se veía, y claramente no se veía porque era un terreno donde había mucho por hacer. Eso creo que nos cautivó a todos, entender que era un espacio de exploración nuevo, que nos desafiaba un montón, y eso creo que nos movió bastante también a todos nosotros, y por otro lado que podíamos hacer algo diferente, o sí, eso, hacer algo diferente en un terreno donde nadie lo estaba haciendo o poca gente lo estaba haciendo. ¿Y dónde encuentran inspiración? ¿Qué es lo que les gusta para encontrar? Me imagino que están todo el día o muchas veces están en un lugar, en un café y dicen, qué lindo esto. ¿Qué cosas, Sí. qué tips de inspiración tienen así para...? Bueno, diría como que distintas, entonces por un lado podríamos decir en lo que es media o redes, Claro, por eso. decir, nuestras referencias son Behance, ahí encontramos mucha inspiración, mucho material, Dribbble también, Instagram, donde ahí seguimos a muchos estudios que son estudios de referencia. Después, bueno, eso, no, se me volvió a caer esto. Pasa nada. Tenemos estudios de referencia, gente que hace, porque más allá de que te decía, localmente no había tanta exploración de esto, a medida que fuimos metiéndonos en tema, sí nos fuimos dando cuenta que internacionalmente hay mucha gente que hace esto y que lo hace muy bien, y que marca tendencia, incluso generan información de tendencia sobre lo que hacemos. Y esos son estudios a los que miramos, que te puedo nombrar a Gensler, que es como un estudio multidisciplinar con sede en todo el mundo, que es un estudio de referencia. Después también Frost Collective, que es otro estudio de referencia para nosotros, que es un colectivo de diseñadores de distintos lugares y trabajan mucho en el área que trabajamos nosotros. Esos son estudios a los que nos gusta mirar cuando queremos saber qué está pasando o cómo están resolviendo cosas. Incluso Gensler saca anualmente unos documentos de tendencia que son como documentos obligados. Bueno, IDEO, porque me gusta, como te decía antes, nos gusta mucho el abordaje de una forma humana de la profesión y desde un lugar centrado siempre en el usuario, o sea, tratar de no perder eso, más allá de quién sea el comitente o cuál sea el destino del espacio. Entonces ahí también encontramos mucho material de lectura. Después algunos magazines o revistas o blogs que también están buenos de estilo de vida o de diseño mismo o de la industria creativa, que puede ser It's Nice That, está bueno para seguir, tiene mucha información. La revista Kinfolk, que también está buena sobre estilo de vida y sobre interiorismo, deco. Monocle también. Bueno, son como distintas fuentes de inspiración en distintas áreas donde uno siempre obtiene datos. Pero bueno, hoy también la información es lo que sobra, ¿no? Esto está como permanentemente disponible y vos rastreas un estudio que te gusta en Instagram y tenés 10 más que por algoritmo hacen lo mismo, y entonces así estás todo el tiempo como nutrido de lo que hay, de lo que se hace, y lo que sí creo que uno va desarrollando con el tiempo es como una sensibilidad crítica para saber ver, para saber leer, para saber capturar todo eso también que va consumiendo, porque información es lo que sobra hoy, pero bueno, creo que también tiene que ver con eso, con qué uno se va quedando, qué va filtrando y también cómo lo va reinterpretando para ofrecer algo distinto. Claro.
Sí, está bueno, sí. Después voy a escribir las páginas y todos los lugares para que la gente pueda ver cómo se Dale, o escribe, yo te cómo se... puedo pasar una Claro, listita. Dale, así es más fácil. Y dale. después otra pregunta ya también sobre el tema del estudio. Por ahí, ¿qué proyecto decís que fue el más loco o el que más te gustó o el que más cariño le tenés o no sé, o algo que te gustaría por ahí contar? Decís, che, mirá, en este proyecto hicimos tal cosa que está buena y me gustaría Eh, compartirla. bueno, hay un montón. Lo que pasa es que nosotros trabajamos con muchas industrias distintas, entonces por ahí de algunos proyectos te quedan algunas cosas, de otros te quedan otras, pero para nombrar algunos, el proyecto para el Estadio 1 de Estudiantes de La Plata fue un proyecto para nosotros bisagra, porque fue el primer estadio en el que trabajamos y fue un proyecto con mucho amor puesto en eso, mucha intención, donde pudimos trabajar mucho en la narrativa y en la estrategia, que eso para nosotros es súper valioso porque es lo que le termina de dar entidad a una idea, ¿no? Porque más allá de lo que uno percibe visualmente, también lo que cuenta, y ese proyecto tiene eso, que para nosotros es súper valioso, además de tener como muchas aristas en las que operamos, ¿no? Tanto en ese proyecto de estadio como en el de Santiago del Estero trabajamos desde lo identitario hasta todo el abordaje espacial en señalización y en ambientación de branding aplicado, lo que hace que esa narrativa pueda ser incluso más sólida en lo que se proyecta. Otro proyecto al que le tenemos como mucho amor y también fue un punto de inflexión son las oficinas de Gonet de Flux IT, porque fue, creo que el proyecto, no fue el primero, pero fue entre los primeros proyectos donde pudimos trabajar con un abordaje de diseño centrado en personas y con muy buena receptividad del cliente, diría, o sea, de ellos, de todas las personas que conformaban el grupo de Flux. Trabajamos en talleres de inmersión, trabajamos en talleres de ideación y co-creación, desarrollamos ideas que las co-construimos con ellos, trabajamos como en simultáneo todo el proceso con un equipo, con todo el equipo de arquitectura interno. Entonces todas las iniciativas fueron iniciativas también desde el estudio. Eso hace que toda la narrativa sea sólida, ¿viste? Creo que eso es lo que para nosotros tiene mucho valor, como crear esas narrativas sólidas donde no hay un detalle librado al azar, ni un detalle que no haya dependido de, o sea, que en lo que nosotros podríamos operar. Si hay algo que no nos gusta, bueno, es culpa nuestra. Es algo que Claro. nosotros podríamos haber hecho mejor. Bueno, eso a nivel local, y que a nivel local nosotros nos gusta mucho trabajar a nivel local, por esto que te contaba, que uno opera, viste, desde otro lugar. Pero y a nivel internacional creo que los proyectos para Google o para Verizon o esas marcas, viste, tienen como ese poder de ser marcas con las que uno difícilmente soñaba trabajar. Entonces de repente ver que algo que diseñaste en la oficina está ahí y es parte de una marca global y que tiene ese impacto, es lindo para nosotros. Es lindo porque aparte vemos también el alcance que eso tiene, ¿viste? Y cómo se replica y bueno, no sé, te podría nombrar un montón de proyectos porque cada uno también significó cosas en el crecimiento del estudio. Entonces, pero Claro, bueno, sí. te nombré Además varios. me imagino que ustedes en cierta manera le cambian la vida a esas personas. Por ejemplo, no sé, están diseñando una oficina, una cosa así, y ustedes pusieron algo ahí en la pared, así como... Sí, Eso lo va a ver sí, todos los más, días, va a hacer que esté más feliz o más triste, pero es como súper importante, ¿no? Esa intervención que hicieron ustedes que realmente va a afectar, va a hacer algo, ¿no? No va a claro, pasarse. sí, la apuesta, digamos, es para no hablar de cambiarle la vida, que por ahí es muy Sí, es grandilocuente, muy... pero sí la idea de generar un impacto positivo en el otro, o sea, y ese otro es esa persona, digamos, que va a hacer uso de ese lugar, que lo que estás haciendo, lo que estás ofreciendo como respuesta, tiene que ver con esa persona, o sea, es empático con esa persona. Claro. Eso es lo más valioso, porque no es una respuesta estándar, no es una respuesta más, sino que es una respuesta
con suerte co-construida con él, y si no, una respuesta pensada para él. Y eso creo que eso es valioso, para nosotros es lo valioso. Y si eso a su vez logra tener toda una narrativa significativa para la marca, para sumar valor de negocio a la marca, espectacular. Y eso es lo que creo que logramos en esos proyectos que te mencionaba. Alerta, alerta. Hemos detectado que estás disfrutando del podcast usando un archivo crack. Solicitamos amablemente que normalices tu situación dándole like al video y suscribiéndote al canal. De lo contrario, informaremos a los demás proveedores de software sobre tus otras infracciones en las leyes de piratería. Gracias por escuchar Fact the Grid. Sí, bueno, y también hablemos un poquito de educación, ¿no? Esto también es parte mía, y también hace un ratito cuando puse el story para que te hagan preguntas, esas cosas, muchos te mandaban saludos y diciendo gracias por haber sido mi profe y por todas las cosas buenas. O sea, te mandaron un montón de amor. Después te pasó los mensajes. Qué lindo. Bueno, y nada, y como que hay una cosa que yo, por ejemplo, desde mi experiencia como alumno, como estudiante en la universidad, esas cosas, capaz es medio comprometedor la pregunta, pero no importa, te la voy a hacer igual. Sí. Hay muchos casos que yo veía ya, por ahí más centrado en los últimos años de la carrera, que me daba cuenta que había muchos docentes, obviamente no vamos a dar nombre ni nada, porque en realidad no importa, es como algo más general, de que no habían nunca realizado trabajos profesionales, ¿no? O sea, nunca habían tenido esa experiencia de profesional, o la habían tenido esa experiencia hace mucho tiempo, y su experiencia por ahí que nos podían transmitir a nosotros era como distinta a la experiencia que íbamos a tener nosotros recibidos, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de ustedes, evidentemente sí se refleja en la experiencia profesional, pero ¿cómo ves eso vos en la educación? ¿Qué compatibilidad ves con un docente por ahí que no pudo tener esa experiencia? Sí, no, me cuesta hablar, digamos, desde el lugar del otro. Yo sí es verdad que entiendo que hay como esta idea de que la carrera es la docencia en sí misma, que muchas veces alguien se construye como docente en la carrera docente, y entonces que no quiere decir que no sepa, que no tenga conocimiento, porque puede desarrollar el conocimiento desde otro espacio, desde otro lugar, puede tener incluso desarrollar una mirada crítica sobre las cosas. Pero sí, si me preguntás a mí en lo personal, yo creo que mi principal espacio de aprendizaje es el hacer, porque nosotros estudiamos y nos desarrollamos en una carrera proyectual, y las carreras proyectuales tienen que ver con el hacer. Por lo tanto, sobre todo si lo que dictás es una materia proyectual, porque como la carrera nuestra, como muchas, tiene muchas materias, ¿no? Algunas tienen un carácter más proyectual y otras no lo tienen, pero yo pienso que sí, cuando uno dicta una materia proyectual que está parada en el hacer, el haber practicado ese hacer profesional ayuda a tener lecturas diversas sobre ese abordaje, sí, o por lo menos me ayudó a mí para hablar, ¿no es cierto?, personalmente. Claro. Es más, también me desafió a mí, más que me ayudó, porque, bueno, te contaba esto del surgimiento, ¿no?, de esta necesidad, esa necesidad que iba en paralelo mientras éramos docentes y estábamos haciendo algo que nos encantaba en la facu, y un espacio que crecía y que nos nutría, y era un espacio también de aprendizaje para nosotros. ¿Qué estábamos haciendo afuera, ¿no? Eso era algo que permanentemente a mí en lo personal me hacía como este ruidito constante de ¿qué de todo lo que estás diciendo acá lo estás haciendo acá? O sea, yo necesitaba alinear esos caminos. Entonces, toda esa energía con la que desafiaba a los alumnos de ese último nivel a enfrentar la profesión, yo sentía que tenía que también tenerla yo en mi vida profesional para alinearme, ¿no? Para realmente ser sensata en eso que estaba propiciando en el otro. Eso es lo que me movió mucho también profesionalmente, a animarme y a asumir los riesgos que asumí profesionalmente, porque necesitaba sentir
sentir eso, que estaba a la altura, que lo que yo estaba haciendo profesionalmente estaba a la altura de lo que yo estaba esperando de los profesionales del futuro, ¿se entiende? Fue como que se nutrieron esas dos cosas en lo que fue mi manera de verme profesionalmente. O sea, para hablar de mí, yo sí tuve esa necesidad, tuve la necesidad de buscar en mi ejercicio profesional todo aquello que me permita solventar lo que pasaba en el aula. O sea, yo tenía que saber de que lo que estaba diciendo tenía un soporte en mi práctica. Claro, o sea, por ahí hasta capaz no lo habías practicado en ese momento, pero como que tenías esa noción de los límites, ¿no? Como que, bueno, esto lo sé porque lo investigué, lo estoy estudiando, pero... Sí, pero necesitaba practicarlo. Sí, siempre, durante mucho tiempo, porque bueno, en mi experiencia personal, yo me vine del interior a estudiar a los 17 años, entré en la facu, hice la carrera bastante rápido. En tercer año ya era ayudante en la facu, yo no me fui más de la facu hasta que decidimos darle un cierre al ciclo del taller 5 a finales de 2018. Entonces yo prácticamente tuve, no sé, 20 años en la facu, por decirlo, 15 Claro. años en la facu de corrido, y eso para mí fue como un never-ending de aprendizaje, ¿no? Es como un espacio, nunca perdí en el espacio ese espacio de aprendizaje. Yo siempre cuando pienso o me pienso en esa situación docente, yo digo que yo aprendí de estudiante y de docente al mismo tiempo. O sea, mientras era estudiante aprendí a ser docente, y mientras era docente seguía estudiando. Para mí nunca dejó de ser el espacio de aprendizaje, no hubo un corte en eso. Siempre fue un espacio de aprendizaje, a veces con un rol, a veces con otro rol, pero siempre fue un espacio de aprendizaje, y bueno, y lo que sí tuve que hacer es buscar por fuera de ese espacio cómo alinearme con todo ese crecimiento que yo estaba teniendo dentro de ese espacio. Claro, sí, bueno, está buenísimo. ¿Cuántos me dijiste que estuviste como docente? Siempre estuviste en taller 5, ¿no? Que es, para los que no saben, taller 5 es la materia final, ¿no? de la carrera en la Universidad donde de se La hace Plata. el proyecto de graduación, claro, o lo que llamamos la tesis. No, yo empecé cuando estaba en tercero de la facu, me invitaron a ser ayudante en primero, así que estuve ahí un par de años que se solaparon después con una ayudantía en cuarto. Por eso te digo que durante un tiempo relativamente largo, di clases en taller 4, que es el taller donde se ve la comunicación aplicada al espacio. Por eso ahí ya se había despertado como este amor, digamos, por esta disciplina o por este área disciplinar. Y en cuarto habré estado, no sé, unos 5 o 6 años, si no más, 6 años seguro. Y en simultáneo hice una maestría de diseño. Cuando estaba terminando la maestría, que fue una maestría de diseño generalista, que eso también a mí me aportó mucho de entendimiento. Era una maestría de diseño, pero que la hacían músicos, arquitectos, ingenieros. Entonces fue muy, muy interesante para mí, porque fueron 2 años de transitar esa maestría como compartiendo ese espacio académico con gente que venía de muchos palos o de muchas otras disciplinas, y entender cómo se podía colaborativamente, ¿viste?, hacer cosas y crear, y cómo podías lograrse sinergia en ese sentido. Fue súper valioso, y en ese momento no lograba yo entender qué iba a hacer con ese dato que tenía, pero hoy puedo entender que me sirvió para entender muchas cosas que hoy nosotros podemos aplicar, o que veo que se aplican en lo que estoy haciendo profesionalmente, ¿no? Pero bueno, cuando estaba cerrando esa maestría, ahí me ofrecen hacerme cargo de un área de taller 5, porque en ese momento había otros profesores en el taller, pero se abrió como un área dentro del taller 5, que era un taller de proyecto exclusivamente, que fue un taller de investigación y desarrollo. Y como un subtaller, entonces los chicos podían elegir, que se iban a graduar podían elegir graduarse en el área de proyecto o graduarse en este área de investigación y desarrollo.
que duró 2 años de esa forma, ese área, y después ya me ofrecieron tomar el taller en su totalidad. De ese área que inició siendo un área de investigación y desarrollo, donde hacíamos, esto fue hace 15 años atrás, hacíamos una especie de inmersión y research, que hoy es súper usual, pero en ese momento no lo era tanto. Se fue transformando en un taller, de a poco ese área se fue transformando fuertemente en un taller de diseño de experiencias o de diseño centrado en personas, que fue la orientación que le dimos los últimos años. Y el otro área fue el área de proyecto, y tuvimos durante 12 años estas 2 áreas en simultáneo, donde había chicos que se graduaban con proyecto, que era una de las áreas, y otros chicos que se graduaban en el área de diseño de experiencia o diseño centrado en personas, que tenía taller de investigación. Pero bueno, sí, fueron, en total habrán sido, desde que empecé en ese tercer año de la facu como ayudante hasta que me fui, sí, unos 18 años, 17 años, un montón. Bueno, no te voy a preguntar qué cosas aprendiste, porque ya me contaste que aprendiste un montón de cosas, sino... La facu fue increíble, el grupo humano fue increíble también del taller, o sea, el equipo que armamos de docentes a lo largo del tiempo fue un equipo que me enseñó todo, que fue un equipo hermoso de gente, de personas que son mis amigos hoy y de los que aprendíamos todo el tiempo, aprendíamos conjuntamente todo el tiempo, fue una experiencia hermosa. Sí, yo tengo el recuerdo, bueno, yo cuando cursé esa materia, para la gente que por ahí todavía no sabía, pero ya fue mi profe también, yo lo cursé 2 veces, porque el primer año no terminé el proyecto y lo seguí un segundo año. Y me acuerdo que el primer año éramos muy poquitos, éramos un grupo, no sé, no me acuerdo el número, pero éramos un grupo muy chiquito. Y al segundo año explotó, era como que no entrábamos ya en el aula. Eso también muestra un poco que algo bien estaban haciendo, ¿no? Como que la gente los elegía para transitar su última experiencia en la carrera. ¿Cómo fue esa etapa de reorganizarse? Me genera mucha intriga, ¿no? De cómo fue que se tuvieron que organizar para un curso que de repente explotó de gente y nada, y hicieron un montón de cosas que estuvieron buenas. Sí, yo siempre le tengo mucho respeto y, o sea, mucho amor a la docencia, pero también mucho respeto en un montón de sentidos, porque no entiendo el rol ni entiendo la docencia. Siempre lo hablábamos con Mar, que era mi coequiper ahí en el taller, éramos un montón, al final éramos 8, y muchos más que fueron pasando con el tiempo, muchos más chicos y ayudantes y gente que nos acompañó, pero nunca logramos entender cómo hacerlo sin la dedicación que le poníamos, o sin el tiempo, sin la energía que le poníamos al proyecto, y diría yo hoy que era inescalable. Porque como decís vos, nos pasó esto, que empezamos con un grupo de 12, el primer año que estuvimos con las 2 áreas, 12, 15 chicos, y el último año tuvimos una inscripción al taller de 130 alumnos. Entonces, pasaron 10 años en el medio, ¿no? Pero lograr esa adaptación y con el abordaje que teníamos de seguimiento, era realmente un trabajo muy duro de todos los que hacíamos parte del taller. Y bueno, que fue genial, pero nos pasaba esto que demandaba casi el total de nuestra energía. Para el trabajo estaba puesta en esa tarea, en la tarea docente. Por eso te digo que fue una tarea de aprendizaje permanente, de adaptarnos constantemente a ese cambio, a la manera de hacer las cosas, pero siempre con mucho recelo de dejar de hacer algunas cosas como las hacíamos, porque claro, queríamos, o sea, confiábamos en esa forma y bueno, estuvo bien. Sí, creo que o lo que me queda con el tiempo, y a medida que voy viendo, yo siempre soy fan número 1 de mis exalumnos y los veo a todos operando en lugares donde inciden bien y están haciendo cosas
buenas y me encanta ver eso, me encanta ver cómo se desarrollan y haber formado parte, aunque sea pequeña, de esa formación y es súper valioso, está buenísimo. Creo que hicimos algo bueno, que nos nutrió mucho a nosotros y lo que hayamos podido dejar ahí fue genial. Eso debe ser lo más gratificante, ¿no? Ver los resultados o dejar que algo ayudaste a alguien, ¿no? Eso. Sí, o al menos sembraste, viste, ahí Sí, como una porque duda. yo pienso que cada uno después se hace, ¿no? Pero sembrar la motivación, esas ganas creo que lo que más nos quedaba siempre cuando nos hacían devoluciones, los chicos que eran súper generosos y siempre nos hacían devoluciones los estudiantes, lo que más nos quedaba era esto nos decían como que los hacíamos reencontrarse con aquello que los había hecho elegir la carrera, el diseño como profesión, o encontrar esa motivación. Y bueno, eso ya es un montón. O sea, despertarte cotidianamente sabiendo que lo que vas a hacer ese día es lo que querés hacer, está buenísimo. Sí, yo creo que el entusiasmo contagia, ¿no? Y como creo que en ustedes se veía un poco eso, obviamente que le ponían mucha gana a cómo armaban las clases, cómo armaban el cronograma, pavadas que no son pavadas, ¿no? Que el cronograma que iban a organizar, la preentrega, la entrega, no sé, que la devolución venía con una bolsita con caramelos, pavadas, así que eran como entusiasmo y uno ya queda, por ahí llega a fin de la carrera, ya no quiere saber nada con nada, está podrido de todo, ya algunos vienen por inercia, otros no, otros como que ya medio que el camino va cambiando, ¿no? A medida que vas haciendo la carrera. Entonces llegar al final, ¿no? Ya te estás yendo y como que era como algo que te ayudaba a terminar y a finalizar con un poco más de entusiasmo. Eso, por lo menos para mí, eso me pasó a mí. No sé, y veo que al resto le ha pasado algo similar. También estuviste en proyectos de investigación, ¿no? Estuviste haciendo algunos. ¿Me podrías contar algo de eso o es demasiado? Sí. No, te puedo contar. Bueno, yo quería cuando terminé la carrera en la facu, yo quería seguir formándome. En ese momento me interesaba mucho me interesa todavía, me gusta escribir, me gusta leer, me interesaba la narrativa, me interesaba la semiótica, me interesaba todo lo que tenía que ver con eso y no tenía muchos recursos. En ese momento no tenía recursos como para... Entonces, inicialmente me anoté en algunas materias de la Facu de Comunicación, acá hice la materia de semiótica, de la carrera de comunicación, qué sé yo, y ya empecé a ver como la posibilidad de hacer algunas maestrías o doctorados, pero para poder hacerlo necesitaba tener una beca de las universidades que los hacían, y entonces empecé a averiguar y las becas que habían eran becas de investigación. Esto es que vos te daban una beca completa para hacer la maestría, en el caso mío, pero tenías que investigar para la universidad. Era la forma de compensar la beca. Y bueno, así fue mi ingreso, digamos, al universo de la investigación. Fue para solventarme la maestría. Así que el primer año, cada uno de los años, la maestría tenía 2 años y cada uno de los años desarrollé un proyecto de investigación distinto para la universidad. Y bueno, y después en la maestría misma, la tesis de maestría era con un proyecto de investigación. Así que bueno, en ese momento yo estaba muy abocada a todo lo que tenía que ver con el sentido de las cosas y el sentido de la imagen y cuál era el valor simbólico de la imagen y bueno, todo rondaba por ahí. Así que mi ingreso a la investigación, digamos, fue por ahí y después ya una vez como docente siendo docente y habiendo concursado el cargo de adjunta en la Facu, ya también hacía investigación para la Facultad de La Plata, participaba en algunos proyectos de investigación para la facultad. Y ahí ya eran proyectos más de carácter social. Participé en algunos proyectos que tenían como eje la señalización, por ejemplo,
uno que tenía que ver con señalización vial en todo lo que era rutas de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, fue un poco, creo que lo que más me gustó hacer a nivel de investigación fue lo que hice mientras hacía la maestría, porque eran temas investigaciones donde enteramente el objeto y el propósito de la investigación tenía que ver con lo que me estaba interesando en ese momento y eso estuvo bueno. ¿Sobre qué era el tema de la investigación? La investigación de la maestría era se llamaba... bueno, era sobre signos icónicos y el poder simbólico de los signos icónicos. Y un poco la hipótesis buscaba refutar si el icono realmente tenía un poder simbólico mayor, o la imagen tiene un poder simbólico mayor, o se la podía considerar un lenguaje universal. Un poco la tesis refutaba esa idea de que la imagen es un lenguaje universal. Iba un poco por ahí. Y después las investigaciones que hice mientras estaba haciendo la maestría para la universidad donde hacía la maestría, una era el rol de la iconografía en la infografía, y después esa fue el primer año, y la segunda fue sobre infografía digital, que en ese momento era como tendencia, que hoy parecen todas cosas del pasado, ¿no? Pero bueno, en ese momento era interesante. Bueno, sí. Igual es como cosas que aprendés y te sirven para un montón de cosas hoy en día, digamos, ¿no? Sí, bueno, todo eso me hizo introducirme en el universo del diseño de información, por ejemplo, que de una manera profunda, porque yo había visto diseño de información en la facu y entendía de qué se trataba, pero nunca había profundizado en el análisis de datos o en la disciplina de la visualización de datos, todas cosas que hoy son materia común en nuestro ejercicio profesional, pero en ese momento me introducía teóricamente a esos temas por primera vez, quizás, o por primera vez con esa profundidad. Che, hablando un poco por ahí de lo que es ya también emprender, ¿no? Porque, bueno, antes hablábamos, ¿no? Que antes de empezar a grabar y antes de todo, hablábamos un poco de esto de que hay como dos perfiles, si se quiere, ¿no? Puede ser más, pero hay como dos perfiles del trabajo del diseñador, que puede ser uno trabajar para una empresa, una compañía, una agencia, trabajar, y otra es como buscar tu propio destino, ¿no? Como empezar a generar puede ser un estudio, puede ser una agencia o emprender de otra manera. En su caso, claramente tuvieron que elegir el camino de emprender, también porque había una necesidad de construir eso que todavía no lo encontraban en la vida cotidiana, ¿no? Como esto de trabajar con este tipo de proyectos. ¿Qué cuestiones por ahí decís, mirá, estaría bueno haber sabido antes un poco qué era esto de emprender? Por ahí alguien que me advierta de estas cosas. Sí, bueno, sí, es un universo nuevo y total, o sea, más que nuevo, es un universo, diría, totalmente distinto al universo del diseño, porque, bueno, encontrarte o entender que la industria creativa es una industria más, y cuando vos necesitas que un proyecto funcione comercialmente, tenés que aprender o desarrollar un perfil comercial que nosotros no lo teníamos un perfil creativo. Al menos los tres fundadores, que en ese momento no podíamos ni pensar en llamar a nadie más, porque apenas podíamos encontrar espacio para nosotros, no lo teníamos. Entonces con el tiempo, bueno, sí aparece la decisión de si contratar a alguien que tenga un perfil comercial o resolverlo internamente y ver cómo desarrollarlo. Pero bueno, en nuestra realidad particular tuvimos que ir incorporando o aprendiendo muchas variables que tenían que ver con desarrollar ese perfil comercial dentro de la industria creativa, qué significa y que es distinto también de otras industrias. Y bueno, y entender que íbamos a tener que asumir un montón de roles en lo cotidiano
que no necesariamente tenían que ver con el ejercicio del diseño. Entonces eso muchas veces genera fricciones con uno mismo, ¿no? Porque te encontrás teniendo que resolver cosas que no sabes si las estás resolviendo bien, si lo estás haciendo de la mejor manera. Pero bueno, yo creo que en esto coincidimos los tres siempre, fue que estaba bueno, o sea, que valía la pena todo el esfuerzo que implicaba emprender, aprender lo que haya que aprender para poder tener o ganar esa iniciativa y salir adelante dentro del espacio que queríamos salir adelante, con un proyecto que, como todo proyecto, es una empresa y es una empresa que la teníamos que hacer funcionar de alguna manera. Así que sí, te diría que fue todo un espacio de aprendizaje que implicó muchas cosas, quizás las que están buenas transferirle a otro, que pueden ser útiles para diseñadores o para personas con un perfil creativo que quieren empezar, no sé, se me ocurre desde cómo cotizar, cuáles eran las variables. Yo nunca me olvido, y siempre se me ríen los chicos cuando recordamos la anécdota de que entre esas puertas que golpeamos al principio, una vez fuimos a golpear la puerta de un estudio de arquitectos y nosotros fuimos con nuestro portfolio y para colmo éramos muy nuevitos en esto y todos docentes, entonces teníamos como un abordaje muy academicista de lo que estábamos contando. Entonces ya de entrada a la segunda frase que le planteamos, el director de este estudio nos dijo: no, ustedes tienen un lenguaje muy académico, así no me van a vender nada. Ya como eso nos hizo como un clic que con el tiempo entendimos, nos sirvió quizás ese cimbronazo para aprender cosas de lo que estaba sucediendo, pero bueno, en ese momento fue como muy antipático todo, fue una experiencia fea. Yo siempre digo, yo me enfermé después de eso y los chicos me dicen: te enfermaste porque estaba desabrigada. Pero yo creo que me enfermó la situación de crisis que sentí. Pero entre las preguntas que nos hizo un bombardeo de 4 o 5 preguntas, nos preguntó, por ejemplo, ¿cuál es el riesgo estudio que ustedes tienen contemplado? Y nosotros no sabíamos de qué nos estaba hablando. O sea, no sabíamos de qué nos estaba hablando. Creo que salimos de ahí y empezamos a googlear la mayoría de las cosas que nos preguntó, porque es como que nos jugó esa, ¿no? Nos jugó exponernos a que no teníamos idea de lo que estábamos haciendo. Que fue, o sea, nunca lo haría yo con otra persona, entonces para mí fue terrible. Pero bueno, nos sirvió igual. O sea, claro, o sea, al fin y al cabo lo recomendarías hacer algo así, aunque sea una cuestión arriesgada. No, yo no lo haría nunca. Sería mucho más empática con alguien que está empezando. No, vos, no digo vos del otro lado, sino vos recomendarías ir a golpear puertas y sí, eso hay que hacerlo, no queda otra, hay que hacerlo, es la manera para arrancar. O sea, vas a recibir nos, pero vas a recibir sí. Pero bueno, de esta experiencia en concreto lo que quiero contar es que todas esas cosas que no sabíamos las tuvimos que aprender, las tuvimos que saber. Y en la siguiente, a ese tipo no le fuimos a golpear nunca más la puerta, pero esas respuestas las teníamos. A la semana ya teníamos todas esas respuestas, las teníamos redactadas, ¿sí? O sea, es como que nos pasó esto de encontrarnos con un universo paralelo al universo creativo que tenía que ver con el universo del negocio que nosotros no manejábamos. Y bueno, entonces, ¿cuáles son las formas en las que ustedes... Otra pregunta era cuáles son las formas en las que ustedes estiman presupuestos o qué estimaciones presupuestarias hacen, qué variables utilizan. No las teníamos, no teníamos ni siquiera... Bueno, y entonces un montón de cosas que nos obligaron a, de alguna forma, a ordenarnos, a dar esos primeros pasos en ese camino, y después un montón de cosas que nos quedan por aprender y que estamos todo el tiempo tratando de aprender y de incorporar. Herramientas de gestión de clientes, herramientas de contacto, herramientas que nos permitan, tarifarios, por ejemplo, que nos permitan cotizar localmente, cotizar según, digamos, lo que son cotizaciones locales, lo que son cotizaciones hacia afuera, un montón de herramientas incluso internas que nos facilitan las tareas cotidianas, de gestión de tareas también. Aprender a gestionar las tareas de otro, porque
hasta ese momento era gestionarnos entre nosotros. Bueno, no sé, son muchas las variables que entran en juego. Hay un librito que a mí me encanta, que lo tengo acá, que es que es un libro que habla sobre me gusta porque es un libro no pretencioso, que habla sobre cómo gestionar dentro de la industria creativa un negocio, un emprendimiento pequeño. O sea, un estudio sin que llegue a ser un gran estudio, cómo gestionarlo y que funcione. Y da un montón de tips y herramientas para hacerlo que están buenas. Tiene mucho material, diría, mucha herramienta. Es como un toolkit de cosas que pueden ser útiles para Claro, va bastante al que está grano, ¿no? No es empezando. como que da muchas. Sí, Eso está bueno. sí, y te aporta herramientas, que está bueno. Por ejemplo, no sé, te da, no sé, te tipifica formas posibles de presupuestar, no sé, cosas prácticas, cómo generar un CRM de clientes para hacerle seguimiento. Entonces, tiene como algunas cosas que están piolas. Debe haber Eh, otros, ¿no? Pero bueno, ese me pareció piola. y completo parece. Está bueno. Sí. Eh, bueno, y por ahí, ¿qué cosa te pareció por ahí la más desafiante de armar un estudio? ¿Cuál fue la cuestión que vos digas, che, esto fue lo... puede ser de la administrativa o puede ser así en general, ¿no? Em, Me pareció y me sigue pareciendo el componente humano siempre es el más difícil, porque por lo menos en la forma en la que trabajamos nosotros son muchas horas que le ponemos al trabajo, muchas horas compartidas y sostener un clima positivo de trabajo constante, atravesando un montón de fricciones propias de las tareas, de los deadlines, yo creo que eso es lo complejo y lo más difícil de gestionar. Creo que es el componente humano, ese factor motivacional, mantener siempre la motivación alta respecto del grupo y o sea, respecto del equipo y respecto de los proyectos. Es lo más valioso ¿Hoy y cuántos son? a su vez lo más difícil. ¿Hoy cuántos son en el Hoy equipo? somos 6 personas. Ok, Sí, no somos un equipo chiquito, somos 6 permanentes, después en función de los proyectos por ahí se eh, suman. conformamos equipos, claro, sí, trabajamos en general con un estudio de arquitectos que son 4 chicos más, que se suman muchas veces a trabajos, pero bueno, así como permanentemente somos 6. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, soy bastante apasionada por el diseño, o sea, me gusta todo, del diseño me gusta todo, pero me gusta saber, me gusta entender, pero creo que lo que más me gusta es la idea de crear algo nuevo, digamos, algo... Me gusta el momento cero de algo, cuando algo no es nada y de repente se empiezan a ordenar las cosas para empezar a darle forma a algo. Eso es lo que más disfruto. ¿Te genera ansiedad esos momentos o es como... ¿No? No, creo que es en lo que es como una fortaleza, es el momento cero. Tengo como me gusta ordenar, me gusta gestionar esos principios de las cosas, me gustan. Creo que lo que más ansiedad me genera a mí son las dilaciones intermedias de algo, como un proyecto en curso que ya lo visualizo terminado y todavía está en curso, y está en curso, y está en curso, o los feedback, ¿viste? Como que hacen chicle algunas cosas, eso es lo que genera mayor ansiedad, no solo a mí, creo que en general al equipo, eso es lo que genera ansiedad, tener algo visualizado como cerrado y sigue ahí, ¿viste? Eso Claro, es como lo molesto. claro. ¿Y qué cosas que te apasionaban mucho, mucho, no sé, tanto, pero
Y que te han dejado de apasionar con el tiempo. ¿Tenés algunas cosas así? ¿Te han pasado? Bueno, creo que por esto que decía antes, ¿no? Como esa cosa tan concentrada en el sentido de las cosas, que me interesaba mucho en una época y leí muchísima filosofía vinculada a esto y me gustó saberlo, me gustó aprenderlo todo, pero es como que llegó un momento en que lo solté y como que lo solté, digamos, le solté la rosca a eso, ¿no? Como que veo a la distancia, veo que había mucho enrosque también en todo eso, que hoy quizás tengo una lectura más versátil de eso. Creo que eso podría ser. Me sigue interesando muchísimo, pero quizás se retransformó. Hoy me interesa la narrativa, me interesa la construcción de historias, o sea, como eso resignificado. Por ahí no me interesa tanto el detenimiento en la cosa misma, en el sentido, en la génesis del sentido de las cosas, Claro, que en un momento me tenía re interesada. claro, por ahí volteaste más a un lado más pragmático, ¿no? Como más el hacer. Mucho más pragmática, me volví mucho más pragmática con el tiempo y eso me lo dio el ejercicio profesional y a eso le estoy re agradecida, eso fue aprendizaje para mí. Era mucho más teórica cuando era más chica, creía que iba por ahí o por lo menos fue por donde fui inicialmente y la práctica profesional me volvió más pragmática y más amiga de la práctica que de la teoría y eso me gusta, o sea, lo siento como un crecimiento. Sí, creo que a todos les pasa igual un poco en otras escalas, no sé, pero distinto, pero cuando salís de la facultad que salís como muy académico, así como ustedes decían, como que Sí. querés hacer todos los pasos y hacerlo bien, y no, mirá, che, esto lo necesito para mañana, esto hay que hacerlo Claro. ahora, ¿viste? Y bueno, y como que vas aprendiendo que hay distintos proyectos, distintos momentos para hacer distintas cosas, y que a los fines prácticos, o sea, si un proyecto se dilata mucho, tampoco termina siendo útil a veces, como que... Sí, sí, en eso por ahí lo que tenemos, y eso sí coincidimos todos, es como somos muy intensos en el estudio, en el resultado final, ¿viste? El cuidado del resultado final. Hay algo que por ahí sí creemos o estamos convencidos, como idea compartida, en que más allá de que la narrativa y el concepto de algo tiene valor y tiene que ser valioso, la calidad de ejecución tiene que tener el mismo valor y tiene que ser lo más exquisita que se pueda conseguir con las herramientas que tenemos y los recursos que tenemos. Es como que creemos que una buena respuesta de diseño necesita esas dos cosas en conjunto, ¿no? Entonces, muchas veces, como decís vos, a veces los plazos van por otro lado y no te permiten conseguir eso, pero por eso creo que cuando más nos enamoramos de nuestros proyectos es cuando conseguimos esa comunión entre esas dos cosas. Qué bueno. Hay una pregunta que hicieron acá en Instagram. Si estuvieras en otra realidad paralela, ¿a qué te hubieras dedicado? ¿Te hubieras dedicado a qué otra? Me hubiese gustado escribir, Escribir. sí, te Pero diría capaz escribís que me ahora, hubiese ¿no? gustado. También, ¿no? Sí, pero bueno, no sé, literatura, por ejemplo, o otras. Sí, me gusta mucho leer, me gusta mucho leer y me imagino que me hubiese gustado, o sea, cuando me visualizo así, cuando estoy cansada del diseño, así en etapa fin de año, digo, qué lindo ser escritora en la montaña, ¿no? Pero no debe ser así tampoco. Claro. pero, pero bueno, me visualizo. Sí, creo que eso, o también me gusta el diseño de indumentaria, pero también eso es más del diseño, pero no, en otra industria por ahí me hubiese gustado ser escritora. Qué buena onda. ¿Y qué consejo le darías a una persona que está arrancando y nada, como que te gustaría que sepa? Eh, yo creo que la invariante a lo largo de toda tu formación profesional es no perder la curiosidad nunca y entender que todo el camino profesional es un camino de aprendizaje, ¿viste? Como eso me parece importante, sobre todo para alguien que está todavía en la carrera, o sea, no esperar que la carrera te ofrezca todo porque eso no sucede y no va a pasar.
que hay un aprendizaje que se consigue, un aprendizaje generalista, un aprendizaje incluso de mirada y desarrollo de posición crítica frente a las cosas o de lectura de las realidades, que eso por ahí sí lo podés ir adquiriendo en la facu y está buenísimo si lo lográs adquirir, al igual que la sensibilidad estilística o la sensibilidad para leer ciertas cuestiones. Pero muchas otras cosas se van a empezar a aprender recién con la práctica profesional, entonces tiene que haber para eso una disponibilidad, o sea, una permeabilidad al aprendizaje permanente a lo largo de todo tu desarrollo profesional. Nosotros seguís aprendiendo todo el tiempo, y es más, con lo cambiante de la realidad y sobre todo nuestra profesión es una profesión como en cambio permanente, la única invariante es el cambio, o sea, es esa condición versátil que necesitas tener para poder acomodarte a esa realidad cambiante que propone el ejercicio profesional. Eso, y después animarse a hacer lo que les guste hacer. Algo que me parece re importante, que hoy creo que conozco chicos que lo hacen más que lo que se hacía en mi tiempo, porque cuando yo me recibí la idea era conseguir un laburo, y no importaba de qué, era conseguir un laburo, y hoy yo veo que hay como una perspectiva quizás un poco más pronunciada de diseñarte profesionalmente, de diseñar tu carrera profesional. Y eso me parece re importante. Si vos más o menos tenés una idea de qué querés ser o a qué te querés dedicar o te visualizás de acá, un ejercicio que hacíamos en quinto al final era o al principio, ¿dónde te visualizás de acá a 5 años? Y había chicos que tenían muy claro dónde se visualizaban y otros que no. Pero eso, para aquellos que lo tienen más o menos claro, si se visualizan en algún lugar, apostar por eso y buscar la forma de diseñar o construir de a poco el puente que los lleve a ese lugar, porque eso se puede hacer ahí, o sea, cualquiera que sale de la facultad se va a encontrar con puertas que se cierran, puertas que se abren, pero si las puertas que vas tocando van en esa dirección a donde vos te visualizás, mucho mejor, porque si no después puedes terminar en un laburo que no te gusta, y nuestra carrera es una carrera de muchas horas de dedicación, que eso... No sé, quizás haya otros que tengan otra experiencia. Yo por la experiencia que tengo acá entrevistando personas y también hablando con colegas, todo eso, la gente que logra hacer cosas buenas, lindas, que trascienden, por ahí son gente que le dedica amor a lo que hace, que es algo bastante importante, me parece. Como que si no, no le dedicas las horas que necesita. Es muchas horas de trabajo y esas horas obviamente son renuncias a otras cosas, entonces tiene que ser algo que realmente te guste o algo que realmente quieras hacer, que, no sé, que tengas un motivo diario para despertar queriendo hacer lo que vas a hacer. Entonces, en ese sentido, los primeros años, que a veces hay una ansiedad de conseguir un trabajo, qué sé yo, y por ahí te corren de eso, pero los primeros años son los ideales para diseñar ese camino o esa perspectiva profesional. Esa es otra recomendación. Sí, y también, no sé, esto lo pienso yo, ¿no? Pero también tener por ahí la apertura también mental de que por ahí lo que pensaste en un momento que ibas a hacer, capaz termina siendo otra cosa, porque uno va todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas y van saliendo cosas nuevas. O sea, totalmente, sí, aparte con lo rápido que cambia todo, hoy probablemente para lo que te forme la facu ya no sea en lo que vos te vayas a ejercer. O sea, yo no ejerzo nada de lo que hago hoy, lo aprendí en la facu, o sea, conceptos generales sí, ¿no? Ya te digo, esta mirada, esta capacidad de mirar de determinada manera o conceptos madre, los traigo desde la facu y desde esa formación. De base, incluso de la escuela secundaria, pues yo hice una escuela artística, pero nada de lo que hago en mi ejercicio profesional lo traigo de ahí, lo tuve que aprender haciendo, porque cambia muy rápido y cada vez eso es más rápido, así que sí. Bueno, y llegamos a la última pregunta, que creo que es la más importante, pero esta pregunta también es la más difícil porque la vas a hacer vos, o sea, vos le vas a preguntar a la gente algo que le gustaría que se pregunten en sus casas, algo que se lleven como para pensar. Bien, bueno, yo me imagino que
este podcast o esto lo ven seguramente diseñadores, entonces voy a pensar que los interlocutores de esta pregunta pueden ser en general diseñadores. Y algo que en lo que pienso, y además de profesional, soy mamá de nenes chiquitos y soy tía y soy amiga de mis amigos que tienen nenes chiquitos y soy muy positiva respecto de lo que veo en los niños, en lo que viene, en cómo, en los valores que construyen de pensamiento. Y sin embargo, cuando veo los imaginarios de futuro que se construyen y que vemos en casi todas las series que vemos, en todo lo que se proyecta, son todos imaginarios distópicos, ¿no? Entonces yo me pregunto, desde nuestro rol como diseñadores, ¿qué podemos hacer o cómo podemos incidir para crear imaginarios de futuro no distópicos, imaginarios de futuro mejores? Yo creo que ahí tenemos que poder incidir como diseñadores. Está buenísimo. Bueno, esto ya está terminando, ya si querés decir algo más, no sé, querés compartir algo. No, te quiero dar las gracias a vos por la invitación, me encantó, me encanta que estés con esto, tu iniciativa, me parece buenísimo. Como te dije, soy fan uno de mis exalumnos, así que con lo que estén haciendo me encanta, me copo. Y bueno, y mandarle mi amor a Nacho y a Cris, que son los cofundadores de InPlace y los que trabajan todos los días conmigo en hacer que ese proyecto sea posible y la luchamos ahí. Así que nada, ellos son parte de todo lo que hablamos, así que también quería mencionarlos más. Bueno, yo también les mando un beso grande, pues yo también los conozco, han sido docentes míos muy buenos, así que nada, les mando un abrazo. Y bueno, terminamos, así que nos vemos la próxima. Muchas gracias. Bueno, Nacho, gracias. Chau, chau.